Dando la parte del texto que tenemos como referencia de Nonlinear Dynamic Systems de León Ochoa, bueno, pues nos indicaba que todas las referencias de voltaje y de corriente van a estar en esta forma, ¿no? Referencias de voltaje, tenemos una terminal positiva y una terminal negativa, más o menos, porque no se nota bien. Y todas las corrientes de todos los elementos, nosotros los vamos a determinar que van de la terminal positiva hacia la terminal negativa, ¿ok? Entran por la terminal positiva y salen a la terminal negativa. Independientemente de si son fuentes de voltaje, fuentes de corriente, resistencias, etcétera, todos los elementos los vamos a considerar así para poder ocupar nosotros esta característica, ¿no? De que podemos nosotros generar nuestra ley de corrientes de Kirchhoff, es la matriz de incidencia A, y tomar como transpuesta para ley de voltajes de Kirchhoff. Con eso ya quedaban nuestras ecuaciones de forma ordenada como veníamos trabajando. Entonces tenemos, al final de cuentas, este tipo de representación para nuestros elementos. Si yo tengo una resistencia, que fue el elemento que habíamos visto, que relaciona voltaje y corriente, bueno, la relación de Raman, o la ecuación básica, como menciona acá, va a obedecer a esta relación, ¿no? A la ley de Ohm, donde me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y también tenemos otra expresión que dice I sobre G. Bueno, pues resulta que esta G se maneja en términos de impedancia y es 1 sobre R, o lo que es conocido como la conductancia. Esta G es igual a 1 sobre R. Entonces lo vamos a utilizar más adelante en bastantes formas, pero bueno, ese elemento G es 1 sobre R y se llama la conductancia. Entonces, ese término también pues lo podemos ver en nuestra ley de Ohm y sería I sobre G, donde si yo sustituyo esa G es 1 sobre R, pues me queda prácticamente R por I, lo que teníamos. Para el otro elemento que nosotros habíamos revisado, que son los capacitores, bueno, nuevamente este elemento tiene una relación de lo que son dos variables, la variable de voltaje y la variable de carga. ¿Sí? Este es el símbolo y nuevamente tenemos, en el caso del resistor tenemos referencia positiva, negativa y la corriente va en ese sentido. Para el caso del capacitor también tenemos voltaje, referencia positiva, negativa y la corriente va en ese sentido. Ese capacitor tiene una capacitancia característica C, ¿okay? Y puede tener un voltaje inicial entre sus terminales, denominado voltaje cero. Entonces, si nosotros desarrolláramos las ecuaciones o la ecuación característica para este elemento, habíamos visto nosotros que este elemento pues tiene una relación de Raman de carga contra voltaje, ¿sí? Pero pues sabemos nosotros que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y entonces, si yo tomo esta ecuación de la corriente de este capacitor, bueno, pues puedo determinar la diferencial de carga, que sería la derivada de esta carga de acá, y pues me quedará la capacitancia por la derivada del voltaje, que es lo que representamos en esta sección. Entonces tenemos que la corriente va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Solamente estamos sustituyendo términos en cada uno de estos. Y entonces yo puedo calcular la corriente de mi capacitor utilizando esta relación, la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Y si yo quiero calcular cuál es el voltaje entre estas dos terminales, bueno, pues también tenemos nosotros que integrar esta relación. Al hacer la integral de esta relación, bueno, pues vamos a encontrar que la integral con la derivada se van a cancelar, me queda término independiente, esta de t se pasa de este lado, y acá me queda pues una integral, ¿no? Entonces me queda que el voltaje para el capacitor va a estar dado por el voltaje inicial que tenga mi capacitor. Generalmente consideramos voltajes iniciales 0, pero el capacitor puede estar cargado previamente con algún voltaje. Entonces tenemos el voltaje inicial más 1 sobre la capacitancia por la integral de 0 a t de la corriente, ¿sí? De la corriente que pasa por el capacitor.
Entonces, estos elementos que tenemos acá, pues relacionan, nos dan en función del tiempo o de la frecuencia, como lo veamos también. Entonces, en cuestión del tiempo, podemos inyectar señales, por ejemplo, senoidales de cierta frecuencia, y en función de la frecuencia, bueno, pues también podemos cambiar esa relación de frecuencia. Pero bueno, en su forma temporal, esos elementos pueden almacenar energía, ¿no? Acá tenemos almacenamiento de voltaje, y en el caso del inductor podemos tener almacenamiento también de lo que es flujo. Estas expresiones serían pues las ecuaciones características, pues, las ecuaciones de rama que nosotros estaríamos utilizando para la hora de analizar este elemento. Pero si se dan cuenta está en función de derivadas o de integrales. Y entonces pues eso va a ser más complejo de analizar nuestro sistema, porque necesitamos resolver ecuaciones diferenciales. Y bueno, ustedes están llevando su curso, no sé si ya lo hayan llevado. Con respecto al inductor, también tenemos una característica, terminal positiva, negativa, y la corriente va en el sentido de la terminal positiva hacia la terminal negativa. Este elemento nos relaciona dos variables, que era el flujo magnético con la corriente, ¿no? Entonces tenemos acá la relación. Pero también sabemos que el flujo magnético está relacionado con la inductancia L y la corriente que pasa a través de él. Entonces, si yo quiero determinar cuál sería el voltaje, pues necesito derivar el flujo con respecto al tiempo. Y entonces con esta relación, pues yo podría tener esa identidad, ¿no? Entonces, si yo derivo el flujo con respecto al tiempo, es sacar la derivada del flujo con respecto al tiempo, pues me va a quedar esa relación, va a ser la inductancia L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y entonces con eso yo puedo tener el voltaje de mis terminales, pero si yo quiero, al lugar del voltaje requiero la corriente, bueno, este inductor también es un elemento de carga, entonces va a tener una corriente inicial, posiblemente esa corriente I sub 0, que generalmente, pues, como les comento, la tomamos en cero, ¿no? Entonces, si yo integro acá con respecto al tiempo y de este lado con respecto al tiempo, bueno, podemos acomodar esta terminal para acá, esta L se va también para abajo, que es lo que tenemos acá, y me queda la integral de lo que es el voltaje, ¿no? Entonces, me quedaría esta relación, donde yo puedo encontrar que es la corriente, va a ser una corriente inicial, si este tiene corriente inicial en nuestro inductor, más 1 sobre L, o sobre la inductancia, por la integral del voltaje. Entonces, esas dos ecuaciones son las ecuaciones que estaríamos utilizando nosotros como relaciones de rama. ¿Por qué? Porque necesitamos determinarlas en modo voltaje o corriente, que son las variables eléctricas que estamos utilizando en el análisis de circuitos. Entonces, tenemos ya las relaciones de rama de estos tres elementos y mencionábamos que todos los elementos íbamos a trabajarlos en dirección de corriente, de más a menos, y teníamos acá, creo que había puesto, acá está, ¿no? Esa era la que les compartía el día viernes, referencias de voltaje y corriente. Entonces menciona acá que la corriente entra en el nodo J, que es el nodo de referencia positivo, y sale en el nodo K, que es el nodo de referencia negativo. Entonces, independientemente si son fuentes de voltaje, fuentes de corriente, vamos a seguir esa nomenclatura de que la corriente va de más a menos. Tomando en cuenta ese sentido, entonces ya podemos aplicar las relaciones que nos muestra la literatura y podemos obtener la ley de corrientes de Kirchhoff aplicando o encontrando la matriz de incidencia A, multiplicándolo por el vector de corrientes y igualándolo a cero. Y automáticamente la ley de voltajes de Kirchhoff la podemos obtener como, bueno, haciendo la transpuesta de nuestra matriz de incidencia y multiplicándola por el vector de voltajes nodales. Tomando en cuenta que para la matriz de incidencia, bueno, pues vamos a tomar como negativos las corrientes que entran al nodo y van a ser positivas las corrientes que salen del nodo. De otro modo, si nosotros tomamos al revés las corrientes y estas las tomamos positivas y estas negativas, la matriz de corrientes nos va a quedar igual, pero la de voltajes, entonces tendríamos que colocar un signo negativo, menos la matriz transpuesta por voltajes. Entonces, no hay problema, podemos trabajarlo al revés también, pero ese cambio se ve reflejado en este signo de acá. Pero bueno, vamos a trabajarlo así como
la parte de la literatura. Lo voy a dejar porque se puede llevar cualquiera de las dos, ¿no? No hay problema. De hecho, podemos hacer el ejercicio y van a ver que no va ninguna alteración. Entonces, habíamos mencionado que tomando en cuenta esas relaciones, bueno, pues ahora sí nos cuadraban a nosotros lo que son las relaciones que obteníamos en MATLAB. Y teníamos acá el ejemplo, el ejercicio, era un circuito que tiene una fuente, tiene un transformador, ¿sí? Consta de una fuente independiente de voltaje, ¿sí? Por coseno de omega t, es una fuente senoidal, tiene un transformador y tiene una resistencia acá a la salida. No hemos visto cuál es la relación de rama de este elemento, pero acá nos menciona. Considere un circuito de resistencias lineales y en la figura, contiene solo tres elementos, una fuente de voltaje, un transformador ideal descrito por, y acá nos están dando la relación. Me dice que este transformador pues tiene sus ecuaciones de rama, características, voltaje 1 igual a N1 sobre N2 por voltaje 2. Y me dice que la corriente 2 es igual a menos N1 sobre N2 por I1. Esas son dos ecuaciones características para definir nuestro transformador ideal. Y tiene un resistor lineal variante en el tiempo descrito por la relación de ley de Ohm, R por I3. Entonces, ok, entonces lo que se requiere pues, es obtener las ecuaciones de este circuito y bueno, se realiza lo que es el grafo. Este terminal se une acá con esta, pues un nodo común y por eso tenemos esta relación, ¿no? Se da tierra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un elemento, dos elementos, un elemento y dos elementos. Ahí están puestos. El 1, que es este de acá, el 4, que es la fuente, el 2, que es este elemento de acá, y el 3, que es esta resistencia. Y entonces lo que se ve es que se ponen las referencias de voltaje y la corriente se está deslumbrando hacia el sentido hacia abajo, ¿no? De más a menos. ¿Sí? Entonces acá tendríamos positivo y negativo. Y los demás elementos también, las relaciones van todas las flechitas hacia abajo, tomando en cuenta que esos son los nodos, pues ya están indirectamente puestos, más menos y más menos para cada uno. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esta relación, bueno, pues lo que se realiza es obtener la matriz característica o la matriz de incidencia AM. Y esa matriz de incidencia, bueno, pues si nos vamos al nodo 1, recuerden que va a ser de n nodos por b ramas. Entonces tenemos acá dos nodos, final de cuentas, y tenemos 4 ramas. Entonces nuestra matriz de incidencia va a ser de 2 por 4. Vamos al primer nodo y ahí encontramos que la corriente 1 y la corriente 4 están saliendo, van a ser positivas. Entonces tenemos corriente 1 y corriente 4. Las demás, pues no aparecen, 0, 0. En el nodo 2 tenemos participación de la rama 2 y la rama 3, entonces va a ser corriente 2 y corriente 3, ambas salen y van a ser positivas. Y ahí están colocadas. Las otras son 0. Y esta sería mi matriz de incidencia A, que si yo la multiplico por mi vector de corrientes de rama, que serían 4, lo igualo a 0, esto sería pues mi ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora bien, para KBL, pues lo único que tengo que hacer es tomar esta matriz y transponerla. Entonces, el transponerla quiere decir que estas columnas van a ser filas y esta columna de acá va a ser fila también. Entonces, si esta la hago fila, me quedaría 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Estoy pasando esta para acá. Y del otro lado me queda 0, 1, 1, 0. Estoy pasando por acá. Entonces, con esta relación, bueno, pues yo tengo la ecuación de voltajes de Kirchhoff. Que la relación que estamos trabajando nosotros es voltaje igual a mi matriz A transpuesta por el vector E, ¿no? Así le estamos nosotros colocando para que sea descriptiva. Pero bueno, eso es básicamente lo mismo.
Y al final de cuentas, lo que me necesito formar va a ser pues la relación de ramas para obtener la matriz M y la matriz N. Entonces recordemos que la matriz M va a estar en función de voltajes, los voltajes de rama, y la matriz N va a estar en función de las corrientes de rama. Y entonces vienen acá las ecuaciones de rama para cada uno de los elementos. Estas dos ecuaciones corresponden a la ecuación de mi transformador que previamente habíamos escrito acá arriba. Voy a copiar. Y bajamos. Las podemos desarrollar acá de este lado. Ok, ¿qué es lo que necesitamos tener en estas ecuaciones de rama? Bueno, necesitamos igualar todo a cero, recuerden. Y teníamos también nuestro vector U, que es el de las fuentes independientes. Dando un vistazo a nuestro circuito rápidamente, vamos a ver mi cursor. Yo puedo ver que tengo una fuente independiente, ¿no? Una fuente de voltaje independiente. Entonces, ese va a estar colocado en mi vector U. Entonces, a partir de esas ecuaciones que me dieron a mí de la relación de mi transformador, son las ecuaciones de rama, bueno, pues lo que hago es pasar todos los términos hacia un lado, ¿no? Por ejemplo, de este lado. Y si yo paso estos términos de este lado, bueno, pues me queda el voltaje 1, ¿sí? Multiplicado por N2. N2 por el voltaje 1, y ahí lo tenemos. Menos N1 multiplicado por el voltaje 2, ¿sí? Y esto es igual con 0. Ahí está la primera relación. Y lo mismo hago con esta, ¿no? Puedo pasar esos términos de este lado. Entonces paso primero ese que está multiplicando, que es N2, y me quedaría I2 por N2. Ahí tengo esta relación. Y luego paso esto que tengo acá, que es un signo negativo, pasa como positivo, más N1 por I1, y es el que aparece acá. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones son las que relacionaban mi transformador. La siguiente ecuación, bueno, pues va a ser la de mi resistencia, ¿no? Teníamos en el tercer elemento el voltaje 3, era igual a la corriente I3 por R3. Entonces, pues lo que hago es pasar para este lado, y me queda voltaje 3 menos R por la corriente 3. Y finalmente, en el branch 4, era mi fuente de voltaje independiente, que es coseno de omega t. Entonces, ya quedaron mis ecuaciones de en el formato que pues yo requiero. Y ahora pues hay que escribir la matriz M y la matriz N. ¿Cómo escribimos esas matrices? Bueno, pues escogemos la primera ecuación. Recuerden que esta ecuación va a quedar de forma cuadrada y va a ser el número de ramas, ¿no?, que tengamos. Entonces tenemos 4, va a ser de 4 por 4 en este caso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y N también va a ser de 4 por 4. Entonces comenzamos con la primera ecuación. Y esta lo que podemos ver es que solamente depende de los términos de voltaje. Voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, para esta primera, pues vamos a colocar acá voltaje 1, pues está multiplicado por N2, y el voltaje 2 está multiplicado por menos N1. Los demás son 0, y como no tiene dependencia de corriente, todos estos son 0, y también lo igualamos con 0. En la siguiente ecuación, solamente tenemos dependencia en corriente, y en voltaje no, entonces por lo tanto esto va a ser 0 siempre, esta primera columna, y acá tenemos una dependencia de N1 por la corriente 1, entonces va N1 acá. Y N2 por la corriente 2, va N2 acá, los demás son 0, y este también lo igualamos con 0. Para la tercera ecuación tenemos una relación de voltaje 3 y corriente 3 que multiplican a RT, y además es negativo. Entonces, para este vamos a colocar el término de voltaje 3 aquí, y el término de menos RT en esta sección. ¿Okay? Y eso lo igualamos con 0. Y finalmente la última ecuación es una fuente independiente que va a ir en el vector U y está en función del voltaje 4. Entonces, en mi matriz M vamos a seleccionar la parte de voltaje 4. Esta de acá se queda en 0, no hay una relación de corrientes. Y en mi vector U, pues sí va a ser mi fuente independiente con este voltaje positivo, coseno de omega t. Y así es como quedaría, entonces, ya para resolver mi sistema.
esta imagen que habíamos puesto era para revisar cómo quedaban las ecuaciones cuando yo consideraba la forma que veníamos trabajando, que decíamos, ok, sabes que acá tengo una fuente de voltaje, positivo y negativo, entonces yo defino la corriente, como es un elemento activo, yo defino la corriente que va en ese sentido. Y si aplicábamos esa relación en ese sentido, bueno, pues obteníamos que la ley de corrientes de Kirchhoff me iba a decir que tengo la corriente 4 que entra, positiva, menos la corriente 1 que sale, igual a 0. Para el nodo 2, la corriente 2 que sale y la corriente 3 que sale, ambas son negativas, y igual a 0. Luego veíamos KBL, y yo decía, ok, para KBL tengo el voltaje del branch 1, que es este de acá, como el voltaje E1 menos 0, y ahí está, E1. Para el branch 2, es este de acá, tengo positivo o negativo, va a ser E2 menos 0, y ahí está, E2. Para el branch 3 vamos a tener lo mismo, E2, y para el branch 4 también era positivo o negativo, y tenemos que el voltaje 4 iba a ser E1. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Esta es la forma tradicional que veníamos trabajando y veíamos que no cuadraban en algunas cuestiones. Entonces, tomando en cuenta el ejercicio que ya resolvimos, tomando el sentido de la corriente hacia abajo, son estas matrices las que encontramos nosotros, son estas que tenemos acá y esta que tenemos acá. ¿Okay? Lo único que hice fue desarrollarlas en su forma pues de ecuaciones, ¿no? Multiplicando. Acá tengo I1 más I4, y esto es igual con 0. Acá tengo I2 más I3, y esto es igual con 0. Ahí tenemos la ecuación de KBL, de KCL, aplicando pues nuestra matriz de incidencia que hemos encontrado, y tomando en cuenta que la corriente va hacia abajo, por eso está hacia acá abajo. ¿Qué es lo que podemos ver de diferencia de estas dos? Bueno, si analizamos esta de acá, tenemos menos I2 menos I3, y acá tenemos I2 más I3. Bueno, pues solamente hay un cambio de signo. Si yo multiplico por menos 1, pues obtengo esta ecuación. Y de este lado también tenemos exactamente lo mismo. Acá tenemos I1 negativo y I4 positivo. Si yo multiplico por menos 1, bueno, pues voy a tener I1 positivo e I4 negativo también, ¿no? Ahí teníamos el pequeño cambio en la parte de nuestro signo. Pero si yo realizo KBL utilizando mi matriz de incidencia, que era el detalle que nosotros teníamos que no concordaba, bueno, pues ahora tomo esta matriz y la multiplico por mis voltajes nodales E1, E2, y lo que obtengo van a ser estas relaciones. El voltaje 1, ¿sí? Por E1, ¿sí? Es igual al voltaje 1, ahí está. Y de este lado tengo E2 es igual al voltaje 2, y de este lado tengo E2 es igual al voltaje 3, y de este lado tengo E1 es igual al voltaje 4. Y si lo comparo con las ecuaciones que yo encontré, bueno, son exactamente las mismas, ¿no? El voltaje 1 E1, el voltaje 2 E2, el voltaje 3 E3 y el voltaje 4 E1. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que sí estamos haciendo bien nuestras ecuaciones, corresponden. En el caso de la ecuación que no correspondió fue la ecuación de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque en el ejercicio acá se está tomando la corriente que va de sentido positivo hacia negativo, ¿ok? Y nosotros la tomábamos que iba de negativo a positivo, y por eso tenemos un cambio de signo. En el caso de que tuviéramos una fuente de corriente y cambiáramos las terminales, la KCL va a corresponder exactamente igual, pero la KBL va a tener una diferencia. ¿En dónde? Pues en la rama donde se tenga esa fuente. Por eso entonces vamos a trabajar nosotros esta forma, donde todas van a ser corrientes que van de la terminal positiva a la negativa, para que directamente formemos nuestra matriz de incidencia A, y a partir de ahí pues se dé la relación de Kirchhoff de voltajes, ¿no? Ya no la escribimos, la obviamos. ¿Hay alguna pregunta? Fue lo que estuvimos viendo el día viernes, ¿no? Un pequeño resumen. Ay, ¿cómo se me hace? Ok, a esta lista yo le podría añadir también las otras fuentes, ¿no? Entonces podemos poner las fuentes. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito.
Y acá yo podría entonces poner también las fuentes de voltaje y de corriente para que queden todas juntas en una misma lámina. Voy a hacer derechito, más o menos. La fuente de corriente. Entonces, para mi fuente de voltaje, vamos a tener nuevamente terminal positiva, negativa, y la corriente también va a ir más o menos, ¿ok? Esta fuente de voltaje tiene un valor constante, que va a ser el valor constante E, y la corriente, pues va en ese sentido. Para mi fuente de corriente, tiene esas relaciones de voltaje más o menos, y tiene un valor de corriente, vamos a llamarle una corriente I, mayúscula, y la corriente pues va en ese sentido, ¿no? Las relaciones de rama para estos elementos, bueno, sabemos que para este el voltaje es igual a E y para este la corriente es igual a I. Vamos a cambiarle este subíndice I, vamos a ponerle otra literal, para que no se confunda con corriente también, ¿no? Vamos a llamarle, ¿qué nombre le podemos poner? Vamos a ponerle beta. Igual a beta. Okay, esas serían las ecuaciones de rama para esos dos elementos. Hay unas fuentes de voltaje independiente y de corriente independiente. Recuerden que también tenemos fuentes controladas y esas las vamos a ver pues más adelante también, cómo las podemos incluir y qué factores van a tener. Pero de entrada ahí tenemos los 2, 3, 4, 5 elementos de circuito básicos que estamos utilizando, que vamos a estar viendo. Entonces, déjenme ir hacia el Blackboard para ver cómo tenemos estas cuestiones. No, es contenido. Contenido. Hoy estamos en la unidad 2, ¿verdad? Nos falta ya abrir la unidad 3 y 4. Y de la unidad 2, pues sí, vamos bien. Ya sabemos formar el tablero, que es lo importante de esta unidad. Y además ya lo podemos resolver también en MATLAB. Y además lo podemos realizar de una forma muy sencilla, ¿no? Solamente haciendo la matriz de incidencia A y obteniendo las ecuaciones de rama de nuestros elementos, haciendo la matriz M y N. Ok, terminaba esto con la actividad que ya hemos hasta resuelto acá también y hemos cambiado este sentido con el otro para que coincidan las ecuaciones y vemos que sí, efectivamente, ya nos da todo positivo, ¿no? Porque, de hecho, el detalle de eso, de checar la dirección y ver cómo estaba, pasó cuando su compañera me comentó, ¿no? Que acá cuando hacía el ejercicio le daba MATLAB negativo el voltaje E3 y en el simulador pues era positivo. Y lo que comentamos fue, bueno, pues cambia el valor de la fuente, por lo negativo, pero ya vimos por qué lo podemos poner negativo, ¿no? Pero para que no haya tanto problema, pues vamos a trabajar la forma que nos maneja la literatura, donde en este caso, este branch, que es el 1, pues íbamos a cambiar este sentido de la corriente para acá abajo. Entonces, denme un momento que estoy abriendo, ¿qué estoy abriendo? Profe, Sí, dime. ¿hasta cuándo tenemos para subir esa actividad? Esa ya pasó, ¿no? Ya la debieron haber entregado. Sigue abierta, entonces, pues no sé. Ahorita la cierro, entonces, gracias por decirme. Porque esta ya la debieron haber enviado, ¿no? Fecha de vencimiento. ¿Ya la enviaron todos? O sea,
Estamos a 23. Si no han enviado, vamos a darles chance. La cerramos a las... Vamos a cerrarla, estamos que a la 1, a las 4. Porque de hecho ya hasta la resolvimos acá, la resolvimos ya 3 veces. Nada más que se me olvida poner las fechas de las actividades. ¿Qué estaba buscando? Ah, el cronograma. Ya me bloqueé. Denme un momento. ¿Dónde está? Acá. Word. Voy a 2021. Circuitos lineales. Y creo que este. El avance en agosto, septiembre. Este todavía no está actualizado. Ah, caray, ¿dónde está? Yo no creo que sí lo tenía. Fecha de modificación. ¿Será esto? Componentes. Combinación didáctica. HSH. Ok, si acá nada más le cambio, entonces es enero, febrero, formación de tablero. Ok. Según el avance programático o el calendario que se tenía, que no encuentro el actualizado. Ajá, creo que no le cambié. No, sí, sí le cambiado. Es el que tienen ustedes en el Teams, es el periodo pasado, pero pues acá solamente hay que cambiar, ¿no? Ese sería enero, acá sería febrero. Entonces nosotros vamos ahorita en la parte de febrero, ya vimos toda esta relación que tenemos acá, y estaríamos terminando. Entonces, acá tenemos, febrero termina la parte de formación de tablero, y en marzo iniciamos la parte de la unidad 3. Y tenemos acá prácticas. ¿Por qué tenemos prácticas si no las he visto? Tutorial, formación de tablero, habilitado, esto. Ok, entonces para ir avanzando, ¿hay alguna pregunta de cómo determinamos ya? Podemos hacer un ejercicio más, si quieren, y resolvemos completo, y podemos ir avanzando entonces con esta relación. Voy a abrir la unidad 3. Establecer como disponible. Y en la unidad 3 tenemos 4 puntos, diferencia entre análisis DC y AC, análisis nodal, el análisis nodal modificado, teoremas fundamentales de circuitos. Y estos son los dos que les había comentado con anterioridad, el análisis nodal y el modificado, que son generalmente los que utilizamos. ¿Por qué utilizamos estos? Bueno, el tablero nos funciona bastante bien y nos da todas las variables de nuestro circuito, pero muchas veces pues tenemos nosotros que escribir bastantes ecuaciones, ¿no? Que además acá pues ya las resuelve MATLAB y no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa si en lugar de escribir todas estas ecuaciones que ya vimos, por ejemplo, ese es el de la tarea que tienen que enviar, si en lugar de escribir todas estas ecuaciones para que me dé, ¿qué me va a dar? La corriente de esta fuente, el voltaje de esta fuente, el voltaje de esta resistencia, la corriente de esta resistencia, la corriente de esa resistencia y el voltaje de esa resistencia, lo mismo para este y para esto. Entonces, ¿cuántas me está dando acá? Me está dando 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Tenemos. Y además los voltajes nodales. 11, 12, 13 ecuaciones o 13 resultados que me está dando. Y a lo mejor escribir todas estas pues es pues bastante engorroso, ¿no? ¿Qué pasa si yo, al lugar de resolver para todas estas ecuaciones, pues solamente resuelvo para estos 3 puntos que son los voltajes nodales? Bueno, pues si yo tengo solamente la solución para estos 3 puntos,
A partir de estos voltajes nodales, yo puedo encontrar todas las demás relaciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuál es el voltaje de esa resistencia R4, yo sé que va a estar en función de estos dos voltajes nodales. Si yo defino el sentido de mi corriente en esa dirección, bueno, pues yo sé, si yo defino sentido en esta dirección, yo sé que este voltaje va a ser E2 menos E3. Y si yo tengo ya esos valores, bueno, pues yo puedo encontrar cuál es el voltaje de este elemento. Además, si yo quiero saber cuál es la corriente que pasa por este elemento, yo sé que con relación de ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de este elemento, que si no lo tengo, bueno, pues también lo puedo obtener, ¿no? Entonces, para generalizar la ley de Ohm, sería el voltaje E2 menos E3 dividido sobre el valor de R4, y eso me da la corriente que pasa por acá. Entonces, esas dos variables, que fue la corriente y el voltaje de este elemento, pues las obtuve a partir de estos voltajes que tengo acá en estos nodos. Entonces, pues ya no sería pues tan práctico resolver todas las ecuaciones, ¿no? Podría yo solamente vivir resolviendo para estos tres puntitos. Y eso es algo bastante interesante que pues hace el análisis nodal como tal. Entonces, voy a ir para acá un poquito, y me parece que tiene relación con la siguiente lectura que aparece en el Blackboard. Entonces, tomando lo que les mencionaba, los elementos que hemos visto y las relaciones o las ecuaciones de Raman de cada uno que los describen, estos dos elementos en particular pueden dar en función de características de derivadas y de integrales. Además, estos elementos podemos decir que almacenan energía. Este almacena voltaje, un voltaje inicial, y este almacena una corriente inicial. Entonces, podemos hacer el análisis considerando condiciones iniciales, que serían estas, donde a lo mejor este capacitor conectado en un circuito tiene una carga previa, a lo mejor tiene 1 volt, a lo mejor tiene 5 volt, pero bueno, generalmente se resuelve para voltajes iniciales igual a 0, pero si tenemos alguna dependencia, ahí está, la podemos ingresar también. ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es que resultan ecuaciones diferenciales, ¿no? Y entonces resolver ecuaciones diferenciales, pues es todo un show también. ¿Ya llevaron ustedes su curso de ecuaciones diferenciales? Ya, profe. Sí, ¿Sí estuvo recuerdan cómo feo. resolver? Estuvo feo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cómo resolver todo esto? Habría que hacer muchas cosas, ¿no? Muchas formas. Pero, si ustedes recuerdan, y seguramente sí lo vieron al final, una forma fácil de resolver esas ecuaciones es cambiar de dominio. En lugar de estar en el dominio del tiempo, pasarlo al dominio de la frecuencia, utilizando la famosa transformada de Laplace. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estábamos en el dominio del tiempo y pasábamos al dominio de la frecuencia, S, donde esa S, pues es un número complejo, ¿no? Tiene una parte real y una parte imaginaria, y está en función de la frecuencia. Entonces, S es un número complejo, tiene su parte real, al menos corta omega, su parte imaginaria, y esta omega, pues es función de la frecuencia, ¿no? Donde sabemos que esta omega está en frecuencia en radianes sobre segundo, pero si yo quiero frecuencia natural, bueno, sería 2pi por f. Y acá tenemos puesta la relación de frecuencia. Y entonces, utilizando la transformada de Laplace, yo podría convertir esta ecuación, que tiene una derivada, la podemos convertir de forma rápida en una operación de multiplicación. Y esta operación que yo tengo acá, que tiene una integral, yo la puedo convertir en una operación de división. Y entonces, en lugar de ocupar derivadas e integrales, pues yo regreso a ecuaciones tipo algebraica, donde tenemos multiplicaciones y divisiones. Y esas ya las sabemos hacer de toda la vida, ¿no? Y lo mismo de este lado, nosotros tenemos derivadas e integrales. Si aplicamos transformada de Laplace, vamos a ver que esta derivada la convertimos en una multiplicación, y esta integral la convertimos en una división. Entonces, ustedes ya saben cómo se realiza. Ahorita en la siguiente diapositiva hay un poquito más de contexto. Pero, por ejemplo, en el caso de la primera, pasamos en mayúsculas y de S,
pues me va a quedar que va a ser C, y esa derivada pues se va a convertir en una multiplicación. Entonces generalmente escribimos S por C. ¿Okay? Entonces pasamos de esta ecuación a esta ecuación en el dominio de la frecuencia. Y de esta ecuación, si consideramos el voltaje inicial 0, solamente nos quedamos con 1 sobre C por la integral. Vamos a ver que aplicando Laplace, pues ahora tendremos el voltaje en función de la frecuencia y nos va a quedar como 1 sobre S por C. ¿Okay? Entonces, convertimos esta derivada en una multiplicación en términos de S y esta integral la convertimos en una división en términos de S. Y pasamos de esto a esto, que es algo pues muy sencillo. Y si nos vamos de este lado también, aplicamos Laplace, pasamos igual del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y vamos a ver que para el voltaje del capacitor, el dominio de la frecuencia, tenemos una derivada, y esa derivada se convierte en una multiplicación, S por L. Y del otro lado, la parte corriente va a ser igual con mayúsculas. Aplicamos transformada de Laplace a esa corriente I, tomando en consideración la corriente I sub 0 igual a 0, y esa integral se convierte en una división, ¿no? Sobre S por L. Y entonces estas ecuaciones pues son muy sencillas, ¿no? Ya son multiplicaciones y son divisiones. Y entonces pues es más sencillo trabajar estos elementos, capacitor e inductor, en términos de la frecuencia. Son cuestiones sencillas que ya no nos tenemos que meter en pues hacer todo el análisis con ecuaciones integro-diferenciales, sino que sencillamente utilizamos nosotros esas propiedades de Laplace que me dicen que yo puedo convertir directamente esos elementos así. No me dejan. Ahí está. Entonces, es muy interesante trabajar de esta forma y se ahorra muchísimo el tiempo, ¿no? El tiempo de estar pues, sacando ecuaciones y computando. ¿Por qué? Porque al lugar de ver un elemento y colocar su ecuación diferencial, bueno, pues directamente coloco una ecuación en términos de la frecuencia de forma sencilla. Y bueno, acá viene un poquito de la parte de la explicación. Los capacitores e inductores en el dominio de la transformada de Laplace. Y nos menciona que las ecuaciones constitutivas, que son las ecuaciones de Raman, para los capacitores e inductores, bueno, se fueron introducidas en la sección 1, también ya las vimos, donde se tienen ecuaciones o relaciones diferenciales entre lo que son voltajes y corrientes. Y en el caso de redes lineales e invariantes en el tiempo, estas relaciones pueden transformarse en simples ecuaciones algebraicas, lo que mencionaba. Cambiamos derivadas por multiplicaciones y integrales por divisiones. Y esto es a través del uso de la transformada de Laplace. Hay un apéndice para ver las funciones. En esta sección se describen las ecuaciones constitutivas en el dominio de la transformada de Laplace y se definen los términos de admitancia e impedancia. Ojo, esos términos son muy interesantes o importantes porque los vamos a ocupar para los demás análisis que vamos a hacer. Entonces tenemos esos términos de admitancia e impedancia. Y se muestra también que las condiciones iniciales en los capacitores e inductores se pueden abordar tomando equivalentes como fuentes independientes. Entonces, menciona que se comienza introduciendo algunas señales y las transformaciones. Entonces, si yo tengo un escalón unitario, STIP, U de t, donde la función está definida de acuerdo a esta relación, vale 0 para tiempos menores que ceros y vale 1 para tiempos mayores o iguales que ceros. Esta función escalón, pues ya todos la conocen, vamos a dibujarla. Entonces, esta función es... ¿sí? Prácticamente eso, ¿no? Para tiempos menores que 0, que son estos de acá, vale 0, y para tiempos mayores o iguales que 0, vale 1.
tiempo, voltaje. Entonces, para esta ecuación, si sacamos la transformada de Laplace, pues vamos a ver que la transformada de Laplace de este impulso nos va a quedar como 1 sobre S. ¿Sí? Donde S, pues es la forma de frecuencia compleja, que ya les había mencionado, tiene una parte real y una parte imaginaria, donde la parte imaginaria está el término de frecuencia. Se utilizan letras capitales, menciono, para definir la transformada de Laplace, o el dominio de la transformada de Laplace. Tenemos otra función importante, que es la delta de Dirac, o el impulso, delta de t, la cual se define como 0 para tiempos diferentes que 0, y vale infinito para el tiempo igual a 0. Es el impulso, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en la opción, para t igual a 0, pues vale infinito, ¿no? Tenemos una línea acá, que se va hacia arriba. Bueno, si sacamos la función de Laplace para este impulso, para esa función, vamos a ver que esta nos va a dar 1. ¿Sí? La transformada de Laplace del impulso nos da 1. Y entonces, si consideramos una función general de Laplace o de la transformada de Laplace, simbólicamente la consideramos así, es la transformada, este simbolito, L de Laplace, de la función f de t es igual a f de s. ¿Sí? Entonces, una función de dominio del tiempo que depende de la transformada de Laplace de la función del tiempo. Y si nosotros sacamos la parte inversa, bueno, pues podemos nosotros regresar hacia el dominio del tiempo. Entonces, podemos ir de un lado hacia el otro, ¿no? Si yo estoy en el tiempo y aplico transformada de Laplace, paso a la frecuencia, y si yo aplico transformada inversa, paso de nuevo al tiempo. La derivada de una función es expresada en términos del dominio por esta fórmula, esta ecuación, donde me dice que si yo tengo una derivada, ¿sí? Una derivada de una función y le aplico Laplace, bueno, pues esta va a ser la respuesta, va a ser S por la función en S de esa función del tiempo. ¿Sí? Y le vamos a restar pues la parte de condiciones iniciales, donde f de 0 menos denota el valor de f cuando se aproxima al tiempo 0 para valores negativos, ¿no? Entonces, eso fue lo que aplicamos hace rato. Yo tomé la ecuación que tenía acá de mi capacitor, bueno, están de este lado también. Que me decía que era, acá se puede ver, que era la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, aplicando esta relación, bueno, pues va a ser S por C solamente. Esta derivada se convierte en el término S que multiplica a este término constante. Y esto es lo que me da acá, S por C. Y las integrales, pues las convertimos en divisiones. ¿Sí? Entonces, volvemos nuevamente a los simbolitos que habíamos visto, las ecuaciones características, donde para el caso del resistor, bueno, pues tenemos la ecuación de la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por corriente, o 1 sobre G, donde esta G habíamos mencionado que era conductancia. Ahorita vamos a esclarecer un poquito más sobre ese término. Para el capacitor, entonces, si yo quiero sacar la corriente del capacitor, yo sé que esta es la relación, capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Si yo le aplico la transformada de Laplace, bueno, pues voy a encontrar que la corriente va a estar en función de S por C. ¿Okay? Y si tomo en cuenta condiciones iniciales, bueno, perdón, tendré este término, menos C por V 0. Para el caso del inductor, Salud. tenemos, gracias, tenemos que el voltaje del inductor lo puedo encontrar con esta ecuación característica, L, que es la inductancia por la derivada de la corriente. Si yo aplico Laplace, bueno, pues se convierte en una multiplicación S por L. Y si tomo condiciones iniciales, bueno, pues también desarrollo esta relación. Si nosotros consideramos condiciones iniciales nulas, bueno, pues estas serían las relaciones que vamos a estar teniendo. ¿Sí?
Entonces, la corriente va a estar en función de S por C y el voltaje es L por la corriente. Entonces, ahora vienen los términos importantes que se mencionaban ahí al inicio, términos de impedancia y términos de admitancia. ¿Qué es la impedancia y qué es la admitancia? ¿Alguien ha escuchado el término de impedancia? ¿A qué le suena impedancia? ¿Han visto en algún lado que aparezca? Impedancia es resistencia, ¿no? Ok, sí, sí, no. Bueno, sí, sí. Eh, ok, como menciona su compañero, vamos a hacer rápidamente eso. Nosotros estamos haciendo análisis en el dominio DC, o en el dominio del tiempo, y mencionábamos que la ley de Ohm, pues, nos indica el valor de la resistencia, ¿no? De un elemento, donde esa resistencia es la oposición al flujo de la corriente, y eso es en el dominio del tiempo. Cuando yo paso al dominio de la frecuencia, pues estos elementos también van a presentar una cierta resistencia, una cierta oposición al flujo de la corriente. Y esa oposición, en términos de la frecuencia, se conoce como la impedancia. Esa impedancia va a ser una medida de oposición que presenta ese elemento a una corriente cuando se aplica pues un voltaje. Entonces, por eso decía que sí y no. Sí es una resistencia, pero es una resistencia vista en términos de frecuencia. Y esa se denomina impedancia. ¿Okay? Y entonces, la impedancia que tenemos nosotros de nuestros elementos se denomina con una letra Z. Entonces, esa se denomina Z, la impedancia. ¿Ok? Y para el caso del capacitor, pues va a ser una Z sub C. ¿Sí? Y esta impedancia del capacitor va a estar dada como la relación 1 sobre SC. ¿Por qué? Bueno, porque la impedancia es una relación de voltaje sobre corriente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá mi relación, yo paso el voltaje, paso la corriente de este lado, y ese término que está multiplicando pasa como 1 sobre SC, y eso es lo que me da. Entonces, apréndanse que la impedancia del capacitor es 1 sobre SC. ¿Okay? Para el caso de mi inductor, pues nuevamente necesito sacar esa relación, que es las puse al revés estas, permítanme. Puse impedancia, admitancia en la misma relación. Debe ir para acá. Y es la del inductor, esta es la del capacitor, este va para acá. Ok, para que se haga la justa, ¿no? Ok, entonces en el caso de mi inductor, pues también necesito sacar esta relación voltaje sobre corriente, y resulta que si yo tengo esta relación, bueno, pues yo paso esta corriente para acá y me queda S por L. Y esa sería la impedancia de mi inductor. Entonces, apenas esa, la impedancia del capacitor es 1 sobre SC, y la impedancia del inductor es S por L. ¿Ok? Y tenemos el otro término, que es la admitancia. ¿Qué es la admitancia? Bueno, en su forma general, vamos a decir que la admitancia es el inverso de la impedancia. Y si la impedancia era la oposición al flujo de la corriente, bueno, la admitancia va a ser la facilidad que ofrece el dispositivo al paso de la corriente. Esta admitancia siempre se denomina con una letra Y. ¿Sí? Y entonces la admitancia de nuestro capacitor va a ser Y sub C, Y sub C, y va a ser el inverso de esta impedancia. Entonces, si yo saco el inverso de esto, bueno, pues esto se va para arriba y me queda S por C. Entonces ahí tenemos, la admitancia de mi capacitor es S por C. Y del lado de mi inductor, bueno, pues yo tengo que la admitancia Y sub L de mi inductor, si este era S por L, bueno, el inverso va a ser 1 sobre SL. Entonces, la impedancia la vemos como la oposición al flujo de la corriente, en términos de la frecuencia, y la admitancia como la facilidad que me ofrece de pasar corriente, ¿no? Y es el inverso. Entonces,
Acá decimos que Y o la admitancia es el inverso de la impedancia. Así lo podemos. Si nosotros nos acordamos de cuál es la impedancia, acuérdense, generalmente la impedancia es la que más se utiliza. Si nosotros nos acordamos cuál es la impedancia, bueno, para sacar la admitancia solamente sacamos el inverso, ¿no? Directamente. Y caso particular, ¿qué pasa en el caso de nuestras resistencias? Estamos hablando nosotros en términos de frecuencia, ¿no? Todo esto ya está en términos de frecuencia, en el dominio S. Bueno, ¿tiene impedancia, tiene admitancia mi resistencia? Sí. En términos de frecuencia, la impedancia de mi resistencia, ZR, es la misma resistencia, no cambia. Esa se queda igualita. Y entonces, para la admitancia, dijimos que la admitancia la definíamos como el inverso. Y de R es el inverso 1 sobre ZR. El inverso de mi impedancia sería 1 sobre R. ¿Sí? Entonces, la admitancia de mi resistencia, que sería YR, es igual a 1 sobre R. Pero acá hay un caso especial porque esa admitancia de la resistencia se denota con una letra G. G es la admitancia de la resistencia y tiene el valor 1 sobre R, el inverso de lo que es la impedancia. Y esa es la que veíamos reflejada aquí arriba, que tendríamos que el voltaje también va a ser la corriente sobre la admitancia G. Entonces, para el caso de capacitor e inductor, impedancia con Z y admitancia con Y. Para el caso de mi resistor, impedancia con Z y admitancia con una letra G. Ese es el cambio que tenemos en esa forma nada más. Entonces, cada vez que estemos hablando de admitancia de la resistencia, la denotamos con una G. En los demás, con una Y. ¿Sí está claro esta? Sí, profe. Sí. Que en su forma general, pues sí debería ser una Y sub R, como lo tenemos, ¿no? Porque decimos que esa es la admitancia, pero generalmente en los textos se utiliza la letra G como la admitancia. Entonces es independiente, vamos a tener G o Y. Y eso nos va a abrir pues cabida al análisis de forma más fácil para todos los elementos que podamos encontrar, eh, capacitores e inductores. Porque hasta el momento, pues no hemos analizado circuitos que tengan esos elementos, solamente hemos analizado circuitos con resistencias, con fuentes de independientes de corriente o de voltaje. Entonces, importante que se aprendan estas notaciones que tenemos acá. Sobre todo la parte de las impedancias para el inductor y el capacitor. Entonces, vamos a poner acá que esto es para el capacitor y esto es para el inductor. Esta flechita, ahí está. ¿Y qué más tenemos acá? Ok, tenemos una tabla donde tenemos los elementos que hemos visto, el capacitor, el inductor, y la descripción de su admitancia y de su impedancia, ¿no? Entonces, en términos generales, si yo tengo un capacitor, ya sé que su relación de corriente obedece esta ecuación diferencial. Ahí dice. Vamos a ver acá. Esta ecuación diferencial, y para el caso de voltaje obedece esta ecuación integral. Si yo aplico transformada de Laplace, bueno, pues puedo obtener una forma más sencilla. Pero si yo considero condiciones iniciales, en el caso anterior no las consideramos. Si yo considero condiciones iniciales, este voltaje inicial del capacitor tenga algún valor en específico, bueno, pues yo puedo modelar mi circuito de esta forma, donde yo tengo mi elemento, ¿sí? Como una admitancia. Yo sé que la admitancia es S por C,
Y la parte de mi voltaje inicial la considero con esta fuente, una fuente que tiene un impulso. Y entonces ahora sí puedo desglosar todas las ecuaciones. Para el caso de la impedancia, bueno, pues yo también obtengo mi capacitor 1 sobre SC, y la parte del voltaje inicial que tenemos acá lo considero con una fuente de impulso, ¿no? De valor voltaje 0 sobre S. Entonces es un escalón, la función escalón, ¿ok? Y esa es la función impulso. Para el caso de mi inductor, yo también en tiempo tengo estas ecuaciones integro-diferenciales, y si quiero describirlo en forma de admitancia tomando en cuenta la condición inicial y sub 0, para el caso de la admitancia, yo sé que es 1 sobre SL, ¿sí? De acuerdo al voltaje, y la corriente inicial la puedo ver como un escalón también, una fuente escalón acá. Para el caso de ese inductor, y si yo quiero ver la relación de voltaje considerando condiciones iniciales, yo puedo tomar en cuenta esa condición inicial de corriente como un impulso. Esto, bueno, pues es solamente ilustrativo. Realmente no vamos a considerar condiciones iniciales en bueno, en este punto. Más adelante posiblemente sí. Ok. Para no irme más adelante de lo que estamos checando, déjenme ver la lectura que aparece en la unidad que se ha abierto, la unidad 3, que parece métodos time depth. Ok, y que viene pues a consideración de lo que estamos checando. Perfecto. Entonces, voy a colocarles el video de la presentación, y con lo que les acabo de mencionar, pues yo creo que ya va a quedar bastante claro ese aspecto, y podemos trabajar los siguientes circuitos que van a estar en función de estos tipos de elementos, capacitores e inductores. Entonces, déjenme, ¿dónde están? ¿Dónde está el Blackboard? Acá está, la 3. Y necesito, ok, la voy a poner en la pantalla, en la otra. Fue centro análisis. Esto. Voy a iniciar sesión. Correo.carvajal.correo.coap.mx. Quiero mantener la sesión activa. Okay. Y de este lado, ¿dónde están? Su computadora. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Me desconecté un profe. momento. Es que acá me dice, se está volviendo a conectar, entonces no sé si estoy conectado o no. ¿Ya ven la pantalla? No, no, profe, no se ve nada. No, profe.
Sí, estuvo raro que me sacó que estaba compartiendo y me sacó. A ver si ya en un momento carga. Ok, creo que ya cargó, ¿no? Y Continuar con el análisis de circuitos. ok, ya estoy nuevamente. Me volvió a botar, no sé por qué. Voy a hacer el último intento. Y si no, pues ya lo vemos cada quien. Pero vamos a revisar acá. Compartir audio, nuevamente pantalla 2. Y el detalle es que no sé si... No, sí sigue grabando. Ok, pensé que se había detenido la grabación. Ok, ya se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Me avisan si se escucha el audio, por favor? El algoritmo se basa en describir un circuito Sí, se oye, profe. Sí, escucha. aproximado con elementos de dos terminales o n terminales. Y una vez teniendo este modelo y cumpliendo las condiciones de un circuito concentrado, puede utilizarse la descripción que nos dice qué está conectado y cómo está conectado. El algoritmo general puede utilizarse cuando las funciones de rama o el análisis es dependiente o no del tiempo. En realidad, el análisis es idéntico. Lo único que cambia es la forma en la que vemos las funciones de rama. En este contenido vamos a ver las diferencias entonces entre un análisis atemporal o un análisis temporal y vamos a ver de qué forma podemos tratar el análisis cuando se tiene una gran cantidad de elementos con variables dependientes del tiempo y una interpretación física principalmente. Como mostrado en el inicio del curso, hay muchos elementos eléctricos con un comportamiento físico que es dependiente del tiempo. Por ejemplo, la línea que vemos en la línea de casa, lo que nos da la energía en nuestros hogares, generalmente es transmitida a través de una forma sinusoidal armónica. Quiere decir que es una función la cual depende del tiempo. Podemos verla como una diferencia de potencial entre el nodo I y J, el cual es 120 veces por el seno de 2pi 60 Hz más una fase. Aunque la función de rama es temporal o dependiente del tiempo, podemos considerarla como una constante, porque si se mide en diferentes momentos, vamos a contener la misma forma. Hacerse con una fuente de corriente que tiene una característica temporal. En este caso podemos observar un ejemplo de una fuente de corriente cuya función de rama y dt es un tren de pulsos con un periodo de muestreo T sub s. En todo caso, la función de rama debe ser considerada como una constante, solo que en este momento podemos describirla como una función dependiente del tiempo. También los elementos pasivos poseen esa característica temporal en la cual podemos encontrar una función de rama que describe cómo se comportan el voltaje entre las ramas y la corriente entre las ramas. En el caso específico de elementos pasivos, contamos con el condensador, el cual es un dispositivo electrónico que tiene dos placas eléctricas que están separadas por un dieléctrico. Estas placas eléctricas conductoras lo que
realizan es extender el campo eléctrico a través del material dieléctrico y poder almacenar la energía en forma de una diferencia de potencial. Ahora bien, el comportamiento físico de este dispositivo relaciona a la corriente entre la rama conformada por los nodos I y J por el voltaje IJ a través de un elemento constante, pero lo hace a través de una dependencia temporal de la tasa de cambio del voltaje respecto al tiempo. Para conocer entonces la evolución del voltaje en el dominio del tiempo, hay que resolver la ecuación diferencial, conociendo las condiciones iniciales. La contraparte es el campo magnético, cuya perturbación en el dominio del tiempo provoca un cambio en la diferencia de potencial entre las terminales de una bobina, y la relación entre ellas es a través de un parámetro conocido como inductancia, en henrios. Entonces, para conocer la evolución de la corriente en esta rama, hay que resolver la ecuación diferencial considerando las condiciones iniciales. La gran desventaja de las funciones de rama con característica temporal, y en el caso de una ecuación diferencial, es que al momento de tener una gran cantidad de componentes, el sistema de ecuaciones se torna difícil de resolver y por lo tanto conviene hacer una linearización que simplifica la solución de un sistema. En el caso de un condensador, la función de rama, en este caso es I función de B, puede transformarse a través de una característica no lineal para convertirla en una función linearizada. Esto a lo que nos lleva es que la solución de la ecuación diferencial se convierte en una solución de una ecuación lineal en el dominio de una variable, que en este caso es una variable compleja S. Y en el caso del inductor, podemos ver que la función de rama, el B, que relaciona a I de t, se puede transformar para que la ecuación diferencial tenga la característica linearizada, y al momento de resolver la ecuación diferencial, simplemente el problema se transforma a ser el aislamiento de las variables eléctricas en función de la variable compleja S. En este sentido, la transformada de Laplace es de gran ayuda, porque nos permite transformar funciones temporales que son no lineales a funciones linearizadas en el dominio de la variable compleja S. Más en algunas diapositivas posteriores vamos a ver el significado físico de esta transformación no lineal. Pero por el momento conviene hacer una exploración de cómo es ese mapeo de una función temporal, por ejemplo, la función impulso, al momento de ser transformada en el dominio de Laplace, simplemente es la unidad. Impulso es 1 sobre S. Una función exponencial se convierte en la razón de dos polinomios, 1 entre S más A. Una función rampa, 1 sobre S cuadrada. En el caso de una función armónica también podemos encontrar la razón entre polinomios. Una gran ventaja del uso de transformaciones no lineales tiene que ver con el uso de la superposición para resolver algunos sistemas y la característica lineal de las funciones, donde la transformada de la suma de dos funciones temporales equivale a la suma de las dos transformadas de forma individual. Y también podemos encontrar el escalamiento temporal que se traslada hacia la frecuencia y el producto de dos funciones que puede tener también una transformada mucho más simplificada. Traslación, en este caso temporal, hacia la traslación en la frecuencia, y de forma muy importante la transformada de funciones diferenciadas se trasladan hacia el dominio de la frecuencia como la sucesión de polinomios en el dominio de la frecuencia. Esto es de gran ayuda para la solución del sistema de ecuaciones en el análisis de circuitos. Bien, entonces, tomando en cuenta esta ventaja de la linearización de las funciones de rama, podemos observar que la formulación del tableau permanece idéntica, tanto en circuitos atemporales como en circuitos que dependen del tiempo. Y la única diferencia es la manera en la que se tratan las funciones de rama y las variables eléctricas para tener las soluciones de los circuitos.
Nuevamente considero que es mucho más simple si se muestra la utilidad de estas herramientas a través de un ejemplo. Tomemos en cuenta ahora este circuito. Es una red eléctrica muy simple, que tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Vemos que tiene una función, una excitación constante a través de un impulso, dos elementos pasivos, un resistor y un condensador, y un elemento, un transactor, que es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Significa que el voltaje en la rama de este elemento está relacionado por a veces el voltaje V sub X, que es la diferencia de potencial entre el nodo E sub 2 y 0 en una transferencia negativa, es decir, que es igual a veces por 0 menos E sub 2. Si proponemos este perfil de potenciales y de direcciones de corrientes, podemos entonces definir la topología del circuito con estas hipótesis y encontrar la representación en términos de KCL, KVL, y la única diferencia en el análisis es que ahora las funciones de rama las estamos representando en el dominio de Laplace. Por ejemplo, vemos aquí KCL para el nodo 1 es I1 menos I2 igual a 0. En el nodo 2, I2 que entra, I3 que entra igual a 0. En el nodo 3, I3 que sale, I4 que entra igual a 0. Para KVL, el voltaje en la rama 1 es 1 menos 0. En la rama 2 es E1 menos E2. En la rama 3 es E3 menos E2. En la rama 4 es E3 menos 0. Y finalmente las funciones de rama las describimos en el dominio de Laplace, donde la transformada de Laplace de la función impulso es un 1, lo podemos verificar con las tablas de las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de la función de rama del resistor, donde B de 2 es igual a I sub 2 por R, permanece idéntica, solo cambia a las variables en el dominio de Laplace, por eso están en mayúsculas. La función de rama del condensador la representamos en el dominio de Laplace como I sub 3 igual a S por C por B sub 3. Y finalmente, la fuente de voltaje en la rama 4 nos dice que el voltaje V4 es igual a veces por Vx, que en este caso es 0 menos E sub 2. Es importante notar que todas las variables, al ser representadas en el dominio de Laplace, ahora son mayúsculas. Esto significa que al momento de obtener la solución de la red eléctrica vamos a encontrar las corrientes, los voltajes en las ramas y los voltajes en los nodos en el dominio de Laplace. Y entonces la solución o las variables se transforman en funciones de la variable compleja S. Y por lo tanto estamos representándolos con letras mayúsculas en el dominio de Laplace. En el caso anterior, entonces, al momento de resolver este sistema de ecuaciones, observamos que E sub 3 es una razón de la ganancia o la transferencia de la fuente controlada, el resistor, el condensador, y es función del nodo E sub 1. Esta es la solución entonces de nuestro análisis de circuitos a partir de esta formulación en el dominio de Laplace. Ahora bien, es importante dar una interpretación física a la transformada de Laplace, porque bien podríamos realizar una transformación diversa a la de Laplace. De hecho, existen varias, porque considerando esas posibilidades de poder mapear una función G de una variable alfa hacia otra a partir de una función temporal, pues simplemente podemos encontrar un kernel distinto o una función base distinta. En el caso de la transformada de Laplace de Fourier, generalmente conviene utilizar la representación compleja como series de Fourier, y en este caso utilizando el kernel de la transformada de Laplace como E a la menos S sub S por T. Y este kernel puede utilizar una función que sea real o compleja, y para circuitos eléctricos utilizamos la variable S igual a J omega, teniendo como J el número imaginario y omega como frecuencia en radianes, 2pi por F
Mostrando la interpretación física, podemos observar que una función temporal I sub t, I de t, que es a veces por un impulso, es un evento físico que ocurre únicamente para un punto inicial en t sub 0, con una amplitud A. Este tipo de excitación es singular, se le conoce como una singularidad porque solo existe para un tiempo inicial en t igual a sub 0. Bien podríamos tener el impulso trasladado en el dominio del tiempo, pero generalmente lo que conviene es poner el marco de referencia para t igual a 0. Al momento de hacer la transformada de Laplace, tenemos que hacer la integral con este kernel donde f de t es igual a 1. Sabemos que la integral de 0 hasta de menos infinito hasta infinito, de 0 hasta infinito, de 1 por e a la menos st, va a ser igual a 1, que es sabiendo que la existencia del impulso es única. Y esto nos lleva a que la transformada de Laplace de esta función a por d de t es simplemente a. Quiere decir que la función de i en el dominio de la frecuencia compleja es una constante a en todo el espectro de la frecuencia, sea para frecuencias bajas o frecuencias altas, la magnitud va a ser idéntica. Entonces, este mapeo de tiempo a frecuencia nos da mucha información. Quiere decir que un impulso es aquella excitación que contiene todas las componentes espectrales que puedan existir, lo cual no es posible físicamente. Significa que el impulso simplemente es una singularidad y es un aspecto que se utiliza para poder analizar los circuitos eléctricos. Ahora bien, si vamos al análisis del circuito, vamos a hacerlo con una función muy simple. Tenemos esta red eléctrica que tiene únicamente el nodo E1, la referencia, una fuente de corriente como excitación y un condensador. Entonces, colocando esta topología o teniendo como hipótesis esta orientación topológica, formulamos KCL para el único nodo es I1 menos I2. KBL, B1 igual a B sub 2 igual a E sub 1. Y como funciones de rama, la corriente en esta rama es la de la fuente de corriente y una vez transformada es simplemente A. Y la transformada de Laplace de la función de rama del condensador es que I sub 2 es igual a S por C sub 2 por B sub 2. Entonces, este sistema de ecuaciones ya en el dominio de Laplace nos puede ayudar a obtener información del circuito para saber cuál es el voltaje en el nodo E sub 1 como función de la frecuencia. Si aislamos la respuesta E sub 1, que es igual a B sub 2, da como resultado 1 sobre S por C sub 2 por la excitación I1 de S, que sabemos que es A. Y entonces llegamos a este número. Si hacemos la sustitución de la variable S por el valor J omega, entonces encontramos una solución en el dominio de la frecuencia. Pero es importante notar que este número es un número complejo al hacer la sustitución de S por el cambio de J omega. Al ser un número complejo, obviamente debe tener una parte real y una parte imaginaria. Y como número complejo, y si lo vemos como un vector, la magnitud de ese vector nos indica cuál es la magnitud del voltaje en el nodo E sub 1 conforme cambia la frecuencia. Y el argumento de ese número complejo nos da el cambio de fase conforme cambia la frecuencia. Si obtenemos la magnitud de ese número complejo, vemos que es a cuadrada entre omega sub 2 al cuadrado, y la fase siempre va a ser pi sobre 2. Y al momento de graficar esa característica del número complejo como función de la frecuencia, vemos que la magnitud tiene esa característica dependiente de la frecuencia y la fase siempre va a ser una constante. Es importante entonces poder tener esa interpretación física de lo que estamos obteniendo al momento de hacer el cambio de variable de la función temporal al dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, entonces,
podemos hacer un pequeño experimento, viendo entonces que en el dominio del tiempo podemos obtener la respuesta a través de la transformada inversa del resultado. Entonces, teniendo la transformada inversa de E sub 1 de t, vemos que utilizando el teorema, la propiedad de escalamiento en magnitud, y la transformada inversa de 1 sobre s, simplemente vemos que es una respuesta transitoria que al momento de excitar con un impulso vamos a tener una rampa y después vamos a llegar a un valor constante. Entonces, tomando en cuenta que no podemos tener un impulso ideal, lo podemos emular con un pulso de duración muy corta. Esto significa que E sub 1 de t es A como excitación, la magnitud de la corriente I sub 1 sobre el valor del condensador por la integral del impulso en el tiempo que está durando de 0 a t, el cual tiene valor de 1, y tomando esta integral podemos observar que el cálculo nos dice que al final de la evolución del voltaje en el dominio del tiempo vamos a tener un valor de 1 microvolt. Este cálculo lo podemos corroborar si se hace una simulación en LTSpice, colocando como fuente de excitación el pulso con duración de algunos picosegundos, con una magnitud de 1 microvolt, de un ampere, y vamos a ver que al momento de obtener el resultado del cálculo nos debe dar 1 microvolt de magnitud, lo cual corrobora nuestra estimación inicial en el dominio del tiempo. Como actividad. Ok, entonces con lo que habíamos mencionado previamente y lo que se ve en este video, bueno, pues ahora vemos que los elementos que podemos integrar nosotros, que son capacitores e inductores, no van a hacer gran diferencia en el análisis que hemos estado viendo. Sin embargo, en un análisis tradicional que se maneja generalmente en la literatura, cuando se tienen estos elementos, pues sí cambia bastante la forma. Ese es el libro de referencia donde hemos estado basándonos, el Echua, Linear and Non-Linear Circuits, y otro libro que se me pasó mencionarles. Déjenme, comparto nuevamente nuestra presentación y checamos unas características interesantes de acá. ¿Dónde está? Compartir. Acá no me parece. ¿Por qué no me parece? Estoy así en mi pantalla, ¿no? Mi otra pantalla. Déjenme quito compartir pantalla o aplicación. Ventana de aplicación. Aplicación, entonces. Ok, ahí está la aplicación. Ah, caray, ya vi por qué no me parece, porque eso se quedó lagueado. Permítanme un momento. De que se quedó desconectada la lab del... Ahí está. Ok, ya se ve la aplicación acá. El otro libro que estoy checando también es este de acá, que se llama Computer Methods for Circuits Analysis and Design. Entonces vienen cuestiones interesantes también, tomando esta metodología. Y bueno, esos serían los dos que pueden revisar. Entonces, la idea fundamental es, ok, sabes que si yo tengo un circuito y en ese circuito hay elementos que son capacitores e inductores, ok, yo no me voy por esta solución en la cuestión del tiempo. Yo lo convierto con Laplace al dominio de la frecuencia y ahora voy a tener esas expresiones que van a ser de forma algebraica, ¿no? Esta derivada la convertí en una multiplicación, esa integral la convertí en una división y se acabó, ¿no? Entonces yo puedo hacer el análisis como lo veníamos trabajando y las ecuaciones de rama de los elementos las voy a tomar en función de estas consideraciones, ¿no? Que serían estas ecuaciones.
Esas serían las ecuaciones de rama. Bueno, ya sin tomar condiciones iniciales, serían estas relaciones que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, sin tomar condiciones iniciales, esas serían las ecuaciones de rama que yo voy a colocar. Y entonces todo lo demás que hemos venido haciendo queda exactamente de la misma manera. Y si yo quiero hacer el análisis en el tiempo, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo primero es hacerlo todo en Laplace, ¿no? Una vez que yo realizo todo en Laplace, bueno, pues puedo hacer la transformada inversa para poder pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, tengo mi circuito, hago mi tablero. Cuando tengo mi circuito, tiene capacitores inductores. Todo esto lo aplico con la transformada de Laplace. ¿Okay? Y tengo una función en términos de S. Y si yo quiero hacer la sustitución para llevarla al dominio del tiempo, bueno, esa ecuación que me dio, pues yo le tengo que sacar la transformada inversa. Y ahora sí, al sacar la transformada inversa, pues yo ya tengo nuevamente, ya tendré nuevamente toda mi ecuación en términos de tiempo, que fue el último ejemplo que venía en la presentación. Entonces, tomando en consideración eso, vamos a analizar el circuito que nos presentaba, donde además también ya se introduce una fuente controlada, ¿no? Una fuente de voltaje controlada que no hemos tocado también y que, bueno, si se dieron cuenta fue o es bastante fácil, muy cómodo. Entonces voy a copiarme el circuito que analizan en la presentación. ¿Y dónde están? Que voy a borrar estos garabatos que tengo acá. Ok, este es el circuito que se analiza en la presentación. Consta de 3 nodos, ¿sí? Y tiene 4 ramas. Tenemos acá. Y lo interesante es que, bueno, pues ahora tiene un capacitor y tiene también una fuente de voltaje independiente que es un impulso y tiene una fuente de voltaje controlado. Acá esta fuente controlada la está tomando con un circulito. Nosotros habíamos mencionado que generalmente eran rombitos, ¿okay? Pero la indicación es que esta fuente tiene un valor de a veces el voltaje Vx, y ese voltaje Vx lo están tomando en este nodo de acá. ¿Okay? Entonces, lo que primero que se realiza pues es el grafo de nuestro circuito, y tomando en cuenta la relación que habíamos mencionado de las corrientes y la relación acá, tenemos más menos, es el branch 1, tendríamos más menos, y la otra fuente está en el branch 3, en el branch 4, y acá tendremos más o menos también. Tomando en cuenta lo que habíamos visto en la literatura, nosotros vamos a tomar en sentido contrario, que va la corriente para acá, que va de más a menos. Todos van a ir de más a menos. Entonces, a lo mejor con el amarillo se ve mejor. Va de más a menos, y acá también va de más a menos. Es el único cambio que vamos a realizar nosotros. ¿Sí? Todos los demás elementos sí están ya dados, que van de más a menos, que son elementos pasivos. Y entonces, si nosotros tomamos nuestra metodología, pues necesitamos formar nuestra matriz A. Esa matriz A, ¿de qué tamaño va a ser? Si tenemos 3 nodos y tenemos 4 ramas, ¿de qué tamaño nos va a quedar? 3 por 4. Y va a ser una matriz de 3 por 4. Tengo mucho volumen acá. Ok, entonces nos fijamos en el primer nodo, que es este de acá, y vemos que está el branch 1 y el branch 2. Son corriente 1, corriente 2, y ambas corrientes están saliendo, entonces van a ser positivas. Entonces, 1 y 2, y la 3 y la 4 van a ser.
Luego nos situamos en el nodo número 2 y tenemos la corriente 2 y la corriente 3. Ambas corrientes están entrando, entonces van a tener un signo negativo. Corriente 2 y corriente 3. Entonces son 0. Nos vamos al nodo 3 y tenemos la corriente de rama 3 y la corriente de rama 4. Ambas están saliendo y van a ser negativas, ¿no? Menos 3 y menos 4. ¿Sí o no? ¿Son negativas? No es cierto, son positivas porque están saliendo, ¿no? Habíamos mencionado que van a ser negativas las que entran y positivas las que salen. No sean atentos, jóvenes. Entonces, vamos a revisar nuevamente. En este están saliendo la corriente 1 y la corriente 2 son positivas. En el nodo 2 están entrando la corriente 2 y la corriente 3, entonces son negativas, ahí se corresponde. Y en el nodo 3 están saliendo la corriente 3 y la corriente 4, son positivas, ahí está. Entonces ya tenemos nuestra matriz de incidencia A. Y las matrices previas de MATLAB que vamos a colocar nosotros, bueno, pues van a ser ahora en mayúsculas, letras capitales, donde vamos a tener nuestro vector de corrientes. ¿Cuántos vamos a tener acá? Bueno, como número de ramas aparezcan. Desde I1 hasta I4. Y de voltajes también en mayúsculas, van a ser igual desde el voltaje 1 hasta el voltaje 4. Y los nodales no van a cambiar y van a ser desde 1 hasta E3. Entonces, eso es lo que vamos a definir primero en nuestro programita, en nuestro script de MATLAB, que son las variables que vamos a estar utilizando. Ahora cambiamos las letras, ¿no? Son letras capitales en mayúscula, porque estamos trabajando el dominio de Laplace. Ahí hemos visto. Algo así está. Vale. Entonces, con eso yo ya tengo mi matriz A de incidencia y tengo leyes de voltajes de corrientes de Kirchhoff y también puedo encontrar leyes de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Directamente aplicando esta relación. Entonces, KCL, pues la voy a obtener como la matriz A por la matriz ahora I mayúscula, igualándola a 0. Y KBL la voy a obtener como voltaje mayúscula igual a la matriz A transpuesta multiplicada por vector de columnas. Ahí está. Entonces, si yo las escribo, pues voy a tener exactamente lo mismo que este vector. Entonces, podemos escribirlas o podemos no escribirlas, no hay problema. ¿Las escribimos o no las escribimos? Bueno, por cuestiones de tiempo creo que ya no las vamos a escribir. Pero si las desarrollamos en MATLAB nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo con esta metodología es ahorrarme un paso, ¿no? Ya no escribo directamente KBL, sino que implícitamente ya se escribieron. Ya vimos que si la sacamos a mano, nos va a dar exactamente las mismas relaciones, tomando en cuenta estos sentidos, así. Y ya cuadra. ¿Qué es lo que me interesa acá? Bueno, pues me interesa sacar la relación de rama para sacar mi matriz M y N. Entonces, la voy a copiar rápidamente de acá que tenía, la literatura o la presentación. Vamos acá. Ok, y entonces estos elementos, pues los convierto en su forma de Laplace, y ese impulso yo sé que en Laplace pues va a valer 1. Entonces el voltaje del elemento 1, el voltaje V1, pues vale 1. El voltaje V2, que es del elemento 2, es la misma relación que tenemos, corriente 2 por resistencia. Y acá viene lo interesante, que el capacitor, la relación del capacitor, habíamos visto nosotros que eran, en términos de corriente, va a ser S por C por V3. Entonces, es la que tenemos acá, ¿no? La corriente del capacitor S por C por V.
S por C por V. Ahí está. Y para este elemento, que es una fuente de voltaje, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues solamente el valor de mi fuente va a ser A, y además está multiplicada por el voltaje Vx. Ese voltaje Vx lo necesito yo encontrar en mi circuito, y yo puedo ver que ese voltaje Vx está entre esos dos nodos. ¿Y cómo los voy a tomar? Yo sé que este es el de mayor potencial, entonces va a ir al principio, va a ser el voltaje 0, menos el voltaje E2. Ahí está. Esa es la ecuación de mi fuente de voltaje controlado. Entonces tampoco hay gran diferencia, ¿no?, en lo que tenemos. ¿Cómo lo desarrollamos nosotros? Bueno, pues para ponerla va a ser en forma de nuestra matriz M y N. Y para eso pues todo lo tenemos que, este es un término, una fuente independiente. Entonces fuentes independientes ya sabemos que se quedan así. Y los demás elementos los debemos de pasar, ¿no? V2 menos I2 por R, igual con 0. De este lado me quedaría como I3 menos SC por V3 igual a 0. Y de este lado, ¿cómo me quedaría? B4 más A por E2 igual con 0. ¿Ok? Donde, ok, este sí también son mayúsculas, estas es. La regué, los puse en minúsculas, deben ser también mayúsculas para que corresponda. De 1 hasta E3. Y acá también cambiamos este porque es en mayúscula. Entonces, ¿cómo me queda mi matriz M? Y la matriz N. Voy a hacerlo acá rápido. Un poquito más chicos, estamos contra tiempo, tenemos 2 minutitos. Discúlpenme. Pero necesitamos terminar, ¿no? Y nuestro vector U, para que la puedan ustedes meter y comprobar con la presentación que nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en la primera ecuación tenemos solamente relación de voltaje 1. 0, 0. ¿Cuántos vamos a tener? 4 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y esto, 1, 2, 3, 4. Y este va a ser igual a 1, fuente independiente. Para nuestra segunda ecuación tenemos relación del voltaje 2 y la corriente 2 que multiplica a R, menos R. Entonces tenemos acá 0, 1, 0, 0. Y de este lado tenemos la corriente 2 menos R, 0, 0. Y esto es con 0. Para la tercera tenemos relación de la corriente 3 y el voltaje 3 que se multiplica por menos SB. Entonces 0, 0. Y acá es menos S por C, 0, corriente 3, 1, 2, 3, y eso es igual con 0. Y finalmente, la última relación, tenemos voltaje 4, y tenemos una relación de nuestro voltaje E2. ¿Ese dónde quedaría? Oh, cierto. Correcto. Ya. Acá vamos a tener una pequeña dificultad en esta cuestión para llevarlo a esta forma. Porque sí tenemos el voltaje 4, 1, 2, 3, 4. Pero este voltaje 2, ¿dónde lo vamos a tener? En esta relación no lo tenemos acá directamente. Y en esa relación de corriente tampoco lo tenemos directamente. 2, 3, 4. Y acá sería 0. ¿Qué pasa acá con este de acá? Con esta variable. Es una variable diferente, E2. Pero esa E2, nosotros sabemos que está relacionada con... No estamos ahorita viendo la relación. Ok, vamos a dejarlo acá en este punto. Ya nos dieron las 3. Para sacar la matriz M y N para esta relación, no podemos ahorita solamente con esta fuente de voltaje controlada. Todavía no hemos visto cómo obtener esos para este caso. Entonces, para resolver este ejercicio con lo que hemos visto, sí vamos a tener que meter estas ecuaciones así directamente, las ecuaciones de rama como tal. ¿Ok? Y con eso podemos hacer la solución de la forma que hemos venido.
Más adelante vamos a ver cómo introducir esta relación de fuentes de voltaje controladas en nuestro sistema. ¿Ok, jóvenes? Entonces, para ya no quitarles más tiempo, ya me pasé. Nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, me despido. Que tengan excelente tarde, jóvenes. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias igualmente.